Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Programa radial. He decidido seguir a Cristo. Radio Costa Rica, conducido por los pastores Felipe Montenegro, pastora Susana Reyes y el pastor y evangelista Luis Eduardo Chaverri. Todos los lunes, 2 de la tarde Centroamérica, 4 de la tarde New Jersey. Programa radial. He decidido seguir a Cristo. Radio Costa Rica. Muy buenas tardes, pueblo lindo de Costa Rica. Le damos la bienvenida a su programa He decidido seguir a Cristo, una vez más, un lunes más, una tarde más, aquí desde Radio Costa Rica 930 AM y por las redes sociales a nivel nacional e internacional. En esta linda tarde pues tenemos tarde de testimonio y antes de empezar le damos la bienvenida a mi amado pastor Eduardo Chaverri allá en Nueva Jersey, allá 4 de la tarde. Bienvenido, pastor Eduardo, director de este lindo programa, He decidido seguir a Cristo. Bendiciones. Buenas tardes, amada audiencia, amado hermano pastor Felipe Montenegro. Todos ahí en cabina damos gloria y honra al Señor por un programa más, ¿verdad? Que Él nos permite un lunes más que estamos acá y hoy un lunes poderoso, ¿verdad? Donde estaremos compartiendo de todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Bendición. Amén. En esa linda tarde también nos acompaña un amigo, hermano, que hoy va a compartir parte de nuestro testimonio, mi amigo Harold Benavides. Harold Benavides, bienvenido a este lindo programa. Muy buenas tardes, Felipe. Dios les bendiga a todos los que nos están escuchando y es una bendición para mí poder compartir un poco de lo que Dios ha hecho en la vida mía, ¿verdad? Y en la vida de cada uno de todas las personas que hemos decidido seguir a Cristo. Amén. Bueno, pastor Eduardo, para empezar, tome un momento para orar, para que este programa hoy sea de mucha edificación para el oyente, igual para nosotros y para los que están por medio de la radio, las redes, en vivo y en cualquier lugar, tarde, noche, madrugada, que lo compartan porque estos testimonios, estas palabras que traemos siempre va a ser de mucha edificación para muchas personas que tal vez están pasando algo con sus familiares o alguien que tal vez está pasando lo mismo que nosotros y que vea que el único camino es he decidido seguir a Cristo. Ore para que este programa sea de mucha edificación. Amén, amado hermano Felipe y amado hermano Harold. Padre Celestial, te amo, gracias, Señor, en esta tarde. Sabemos que tú eres fiel, Señor, que tú eres bueno, que tú eres misericordioso, Señor. Te pedimos por todo aquel, Señor, que va a escuchar, Señor, en esta tarde, aquel que se ha conectado, aquel que se va a conectar, Señor. Aquel que por primera vez, Señor, va a estar en este programa de oyentes, Señor, y va a recibir testimonios, Señor, va a recibir palabras, Señor, que viene de ti, porque tú eres el único, Señor, que mereces la gloria y la honra y toda la exaltación.
Te damos gracias, Señor. Te pedimos que no sea un programa más, Señor, sino que impacte, Señor, la vida de alguien que necesita de ti, Señor. Alguien, Señor, que esté necesitando un mensaje de vida, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Y en esta amén. linda tarde ya damos inicio con nuestro amigo hermano Harold. Harold, puede ahí tal vez comentarnos parte de su testimonio, parte de su vida, quién era usted y también qué ha vivido. Bueno, yo lo conocí a usted en la cárcel, ¿verdad? En un lugar donde nosotros entrábamos a compartir el Evangelio de Jesucristo. No sabíamos por qué estaba, pero usted sí sabe, para que nos diga un poquito de parte de su testimonio. Sí, bueno, Felipe, es una historia bastante larga, igual que la de muchos, ¿verdad? Yo vengo de una familia totalmente disfuncional, una familia muy dañada por la adicción, el alcoholismo, ¿verdad? Durante muchos años viví todo el tema de lo que es la adicción en medio de la familia, familia disfuncional, la ruptura de la familia, ¿verdad? Yo ya a los 20 años, prácticamente ya empecé a ser indigente, me hice adicto al crack, ¿verdad? Dejé los estudios a muy temprana edad, nunca pude lograr estudiar porque habían tantas situaciones y conflictos en mi hogar que, pues, fueron como factores que no me ayudaron para poder desarrollarme como persona en aquel momento, ¿verdad? Con el pasar del tiempo, en lugar de salir adelante, me fui hundiendo, al punto en que prácticamente haciendo como un pequeño conteo, ¿verdad? Fueron casi prácticamente 20 años en la adicción al crack, ¿verdad? Viví en las calles de San José, ¿verdad? Fui indigente y en medio de todas esas dificultades y todo, pues no vamos a entrar como en mucho detalle, pero hoy en día todo el mundo sabe que es la indigencia de las calles, ¿verdad? Todo lo que se hace en la calle yo lo hice. No solo estuve esta última vez en la cárcel, ya había otras veces había estado por diferentes delitos. Y esta última vez, pues, tuve que pagar consecuencias de mi pasado, ¿verdad? Que gracias a Dios, pues logré salir adelante. Pero en esta última etapa fue un poco más diferente porque, ya conocía de Dios. Ya Dios me había rescatado de la adicción, ya yo me había superado de la adicción. Logré concluir mis estudios, ¿verdad? Terminé mi bachiller, después me dieron una beca en la universidad y estudié algunas cuestiones ahí que hoy por hoy me sirven de mucho para ayudar a otras personas que tienen problemas de adicción. Qué bueno, Jarito. Bueno, Pastor Eduardo, ¿qué le puede decir usted a nuestro amado Harold, ya que usted y yo pasamos de esas mismas circunstancias en esta linda tarde de testimonios? Bueno, lo primero es felicitarlo, ¿verdad? Porque sabemos que no es fácil hacer ese cambio de vida, ¿verdad? No es fácil tomar una decisión verdadera, así como la tuve que tomar también yo, la ha tenido que tomar el hermano Pastor Felipe y muchos hermanos más que conocemos. Me gustaría preguntarle en esta tarde a nuestro hermano Guido, eh, ¿en qué momento él sintió realmente, verdad, que tenía esa necesidad de buscar de Dios y que quería un cambio verdaderamente, hermano? Hubo un momento en mi vida donde pasaron muchas situaciones y estoy hablando de situaciones, estoy hablando de golpizas que a uno por andar en situación de calle, ¿verdad? Se enfrenta uno a un montón de cosas, ¿verdad, Felipe? Uno se enfrenta a linchamientos y todo esto, ¿verdad? Y esa no fue la excepción para ese tiempo, ¿verdad? Pasé por un momento donde me habían golpeado en alguna situación, por algunas situaciones ahí, y de un momento a otro me vi tirado ya en la calle, bien golpeado, cansado también de estar sufriendo,
cansado de verme en esa situación, con hambre, con frío, sin saber dónde ir, ¿verdad? Y recuerdo que en un momento me acordé que por allá en algún lugar repartían comida, pero yo por el orgullo nunca iba, ¿verdad? Pero me acerqué buscando un plato de comida porque necesitaba de verdad ayuda, y ahí encontré algunas gentes que me apoyaron y me motivaron, y yo tomé la decisión y me fui a internar, y en el internamiento pues tuve un encuentro personal con el Señor, y Dios de hace muchos años para acá hemos venido cambiando muchas cosas de mi manera pasada de vivir, mi forma, ¿verdad? Y muchas cosas también en mi familia. Mi familia ha tenido también un cambio, porque mi familia no he sido solo yo, sino que Dios ha no solo restaurado gran parte de mi vida, sino que también una gran parte de mi familia. Qué bueno, Jarito y mi amado pastor Eduardo. En verdad que yo siempre he preguntado y me he hecho esta pregunta: ¿por qué hay personas que ven los espejos en la calle, como fuimos nosotros, que anduvimos igual que Harold, igual que usted, y vemos cómo la gente no quiere cambiar? Yo siempre he comparado esto con una pregunta: si usted quiere ayudar a alguien y esa persona no se deja ayudar, ¿qué pasaría? Sí, es bien complicado porque, bueno, ya llevamos varios años, ¿verdad? Apoyando, llevamos varios años, como decía nuestro hermano Guido, internando personas, recogiendo personas de la calle, bueno, no solo de la calle, ¿verdad? También hasta de iglesias, hijos de pastores, familiares también cercanos. Y exactamente eso es lo que yo siempre les digo a ellos. Si usted tiene un deseo verdadero de salir adelante, de hacer un cambio, usted con la ayuda del Señor usted lo puede hacer. Pero si no hay eso verdaderamente en el corazón de la persona, si la persona verdaderamente no tiene ese deseo de cambio, definitivamente nosotros no podemos hacer nada, hermano Felipe. Qué tremendo, Harold, y pastor Eduardo, porque en la Biblia conocemos una historia muy linda, ¿verdad? Totalmente evangelística, que es la historia del hijo pródigo. Cómo este hijo pródigo tiene una relación con todas aquellas personas que andan hoy en día en las calles, como habitantes de calle. Entonces, tal vez muchos, como usted y yo, tuvimos ese tiempo atrás que andábamos en San José de noche, malgastando el dinero, buscando hacer daño para saciar nuestras necesidades. Y en verdad que en la historia del hijo pródigo, ahora que me recuerdo, vemos cómo este personaje, pues, un momento a otro tiene un cambio. Y hoy vemos que muchas personas ven las circunstancias, Jarito, y no quieren cambiar, ven las circunstancias que tienen, ven que han perdido familia, ven que han perdido esposa, ven que andan en la calle como nosotros anduvimos, pero gracias a Dios nosotros tuvimos ese gran privilegio. Usted decía ahora que anduvo también en las calles. A usted, ¿quién le dijo? ¿Alguien le habló a usted de Jesucristo? Usted dice que llegó a un centro, o a un internamiento, o a un lugar, o un refugio, y le hablaron de Cristo, y ahí usted recibió al Señor. Así es. Yo siempre había escuchado que Dios era la persona que le ayuda a uno, y que aquí, que allá, pero ese de saber quién es Dios y haber escuchado de Dios es muy diferente a ya aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Porque a veces uno piensa que por recibirle la vida totalmente le va a cambiar, ¿verdad? La vida sí cambia, pero entramos en una etapa, entramos en un proceso donde tenemos que esforzarnos, tenemos que sacrificar un montón de cosas, ¿verdad? Porque en medio de todas estas situaciones de calle o de callejerización,
nosotros salimos de la calle y venimos llenos de heridas, venimos llenos de golpes, venimos llenos de frustración, de dolor, y toda la vida la hemos aprendido a enfrentar solo con droga, con adicción, con calle, con vicios. Cuando entramos a una vida con el Señor nos enseña a enfrentar las situaciones de la vida de una manera sana, de una manera diferente, y buscando siempre en Él esa esperanza, esa paz y esa tranquilidad que solo Él nos puede dar. Pero también, Pastor Eduardo, no solo la gente que viene en la calle, hay mucha gente como este hijo pródigo, no tenía ningún problema y en un momento dado quiso ir a conocer San José de noche, y cuántas personas también dentro de sus hogares se han ido al mundo por X motivo, ¿verdad? Por maltratos, por desprecios, por abusos, por un montón de circunstancias. Entonces ahí viene lo que siempre llamamos el ser humano, las excusas. Sí, es lamentable porque en los años que yo llevo ya de estarle sirviendo al Señor, ¿verdad? Y de estar teniendo esta relación, ¿verdad? Con diferentes hermanos, diferentes personas en diferentes lugares, he mirado que hay como un nivel en la persona, ¿verdad? Donde quizás digo yo que la persona se cansa de estar bien. Ejemplo, digámosle, de este hijo pródigo, ¿verdad? Él lo tenía todo, o sea, él estaba en un lugar, estaba en una condición donde quizás puedo decir que no le faltaba nada, ¿verdad? En ese sentido, en lo material, ¿verdad? Y así pasa mucho con hermanos que están dentro de la congregación, hermanos que ya han conocido los caminos del Señor. Se ve mucho en los centros de restauración también, personas que llegan a un centro de restauración y tienen 6, 7 meses, 8 meses, hasta un año, igual como en la iglesia, ¿verdad? Personas que tienen hasta 10, 12 años, 15 años, 30 años, 35 años quizás de estarle sirviendo al Señor, pero un día dicen, ya hasta aquí. Un día dicen, ya estoy cansado. Un día dicen, ya no puedo más. Y toman esa decisión, ¿verdad? Que tomó el hijo pródigo, ¿verdad? Todo lo que han logrado, todo lo que han alcanzado en todos esos años, ya sea matrimonio, sea trabajo, sea ministerio, sea lo que hayan alcanzado en todos esos años. Después de que se apartan de Dios, lo que hacen es despilfarrar todo, o sea, malgastar todo el conocimiento que Dios les ha dado, pierden su matrimonio, pierden un trabajo estable, bueno, tantas situaciones, ¿verdad? Que le llevan a la persona cuando realmente no tiene un conocimiento real de lo que es el agradecimiento al Señor, hermano Felipe. Qué bueno eso, porque hoy en día vemos muy de moda, como dice aquella palabra en Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos. Y cuántas veces nosotros cuando vivimos, porque ya lo vivimos, ese perdón de lágrimas falsas, que le pedíamos perdón a Dios, a la familia y todo eso. ¿Cuántas veces usted le pidió perdón a Dios, a su familia, Jarítol? Montones de veces, ya ni me acuerdo. Pero, vea, hay algo muy interesante en lo que el hermano está hablando, de las cosas por las cuales he aprendido y he vivido, ¿verdad? Y con los años he logrado experimentar a través de lo que veo en las otras personas, es que toda esta situación, ¿verdad? También de la adicción, la calle y todo esto, hace que la vida se vuelva de un constante vivir al límite. Una rutina. Sí, pero vivir todo siempre al límite. Euforia, droga, sexo, baile, robo, malas palabras, como dice Gálatas, ¿verdad? Todas las obras de la carne en su máximo esplendor. Entonces la persona empieza a vivir como en una cuestión más emocional, ¿verdad?
y llega a un centro de rehabilitación, llega a una iglesia, llega buscando un cambio porque se siente cansado, se siente que ya no puede más, pero en el momento que llega, ¿verdad? Como decía el pastor, después de 5, 6 o 7 meses, ya la persona se empieza a sentir incómoda de estar bien. ¿Y por qué es que se empieza a sentir incómoda de estar bien? Porque no ha aprendido a manejar todas esas frustraciones y cosas internas. Y las emociones. Sí, las emociones, que eso tiene que Dios entrar en la vida de uno y trabajar en ellas, pero también uno tiene que ceder a esos cambios, ¿verdad? Entonces uno aprende a vivir solo al límite, al máximo, con una vida siempre al tope, a lo eufórico, a todo aquello que me produce esa sensación de placer, bailes, fiestas, mujeres, todo eso. Venimos a una vida diferente, una vida que entra en los parámetros normales, ¿verdad? Entonces nos cuesta, y por eso volvemos muchas veces atrás. Entonces ahí es donde necesitamos entender de que Dios cambia nuestra vida, Dios ha pagado un precio por nosotros, pero también hay una parte de nosotros que debe ser entregada a Dios, y es esa parte emocional, que nosotros no podemos estar en Cristo viviendo emocionalmente, sino tenemos que vivir racionalmente, enfrentar las situaciones que la vida, pues que tenemos que enfrentar en la vida de una manera madura, sabia, ¿verdad? Y siempre dirigida por el Espíritu Santo. Es que aquí vemos un punto muy importante también sobre el arrepentimiento, ¿verdad? Porque tal vez mucha gente, Pastor Eduardo, tiene la costumbre nada más de, Señor, perdóname, hasta ahí, pero no se arrepienten, siguen haciendo lo mismo. Y esto es lo que hoy en día, tanto al Pastor Eduardo, como a usted, Harold, como mi persona, un día tuvimos esa actitud, verdaderamente, que Dios nos perdonara, y tuvimos ese arrepentimiento. Por eso hoy tenemos tantos años, bueno, yo tengo ya casi 15 años que yo me retiré de todo lo que era mi pasado, ¿verdad? Ese habitante calle, ese hombre de tantas cosas que pasé en el mundo, ¿verdad? Hoy ya no la pongo en práctica. ¿Por qué? Porque un día atrás, hace años, pues como usted y el Pastor Eduardo, ¿cuántas veces pedíamos perdón? Señor, ya no lo vuelvo a hacer, esta es la última vez, a la familia, vea, que perdóneme, solo perdón, pero el perdón va acompañado de un arrepentimiento genuino. Eduardo. La realidad, ¿verdad? Digámosle, yo siempre lo he dicho, que Judas tuvo una época, tuvo un momento de remordimiento, ¿verdad? No de arrepentimiento. Y es que dice acá, ¿verdad? En 2 Corintios 5:17, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero en realidad, o sea, a la hora de entender nosotros, ¿verdad? Lo que la palabra de Dios nos habla y lo que tenemos que hacer nosotros verdaderamente, porque no es solamente el de boca, sino que tiene que haber un nacimiento, tiene que haber un nuevo cambio, ¿verdad? Porque es que, digámosle, estar en Cristo representa una unión íntima y personal con Jesús. Significa creer en su sacrificio en la cruz, confiar en su perdón y rendirle el control de nuestra vida. O sea, ahí es cuando nosotros miramos en nuestro andar, en nuestra vida cotidiana, ahí es donde nosotros miramos donde verdaderamente si nosotros somos convertidos o solamente hemos tenido una época de remordimiento, una época de hacernos sentir mal. Decíamos cuando éramos tomadores, ¿verdad? Una goma moral el otro día, ¿verdad? O sea, es un sentimiento de culpabilidad lo que la persona ha tratado de liberar, o es verdaderamente que se ha convertido, que ha tenido un cambio verdadero, amados hermanos. Ahora que usted toca ese capítulo de 2 Corintios 5:17, ¿verdad? Que dice, de modo que seguro está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Pastor Eduardo, Pastor Jarito, vea, ejemplo, el arrepentimiento que estamos hablando es algo que se tiene que arrepentir verdaderamente de corazón. Hay varios
tipos de arrepentimiento. Está el momentáneo, es decir, el directo, de una vez. Porque hay personas que, como si vemos la historia en la Biblia, Pablo, cuando le apareció Jesús, se convirtió. El endemoniado garanero se convirtió. La mujer samaritana se convirtió. La mujer de que la iban a apedrear, que dijo, Señor, vete y no peque más, se convirtieron. En el caso de muchos, nosotros no tuvimos ese arrepentimiento, porque a veces creemos de que estamos en un proceso corto, mediano y largo plazo. Pero también ese corto, mediano plazo, para mí, siempre lo he dicho que es una trampa. ¿Por qué una trampa? Porque toda la gente se atiene a que estoy en el proceso. Y al estar en el proceso puedo seguir pecando, puedo seguir resbalándome, puedo seguir, como dice usted, cayendo, puedo volver de nuevo. Entonces, tenemos que tener, eso es lo que acaba de decir usted, Eduardo, un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento donde no haya conmiseración, donde no haya remordimiento, porque nosotros un día fuimos igual. ¿Cuántas veces yo pedía perdón a Dios solamente para poder salir de un apuro? ¿Y cuántas personas hoy, Harold, le podemos decir a esos familiares que tienen hijos, que hay momentos que uno puede pasar, sí, un proceso largo, pero a veces es porque tal vez uno no ha querido aceptar a Cristo? Sí, a veces uno como persona alarga los procesos, ¿verdad? Porque sabemos que tenemos todas las herramientas, tenemos a Dios y hay mucha gente que quiere ayudarnos en el proceso, en el caso de la familia, y más bien en nosotros, en lugar de ayudar a la familia, somos como ese cáncer, porque enferma a la familia, ¿verdad? Entonces, ahí hay una cuestión bastante complicada, ¿verdad? Porque la persona en estas situaciones que hemos vivido nosotros, en lugar de convertirse en una ayuda, se vuelve en una carga. El problema es que la persona pues trata de salir adelante, busca ayuda y sale adelante, pero ¿qué es el problema? Que la familia ya quedó enferma, ya la familia quedó dañada. Entonces ahí es donde también Dios tiene que intervenir. Por eso yo, una de las cosas que siempre le he dado gracias a Dios es que mi familia, Dios ha sido muy integral en nuestra familia. Hoy todos mis hermanos y mi familia pues compartimos la fe, ¿verdad? Dios, a pesar de que mi papá también estuvo muchos años con temas de adicción y otro tipo de cosas, Dios también lo rescató. O sea, somos una familia que Dios rescató, ¿verdad? Pero pasamos por momentos muy difíciles, ¿verdad? Pero en medio de esos procesos hubieron cambios. Entonces, no solo es pedir perdón y arrepentirse, sino que también tenemos que hacer cambios radicales en nuestra vida, incluso hasta cosas tan sencillas, ¿verdad? Como bañarse todos los días. Sí. Yo no sé usted, pero yo recuerdo que a veces duraba hasta 2, 3 meses sin bañarme, con la misma ropa, con los zapatos que se me quedaban pegadas las medias de tanto andar en la calle caminando. Y caminaba a la moda. Sí, caminaba a la moda. De medio lado y agarrar el ritmo para caminar. Sí. Pero, imagínese. Y todas esas cosas no solo afectan a la persona, sino que afectan a toda la familia, ¿verdad? Entonces, no es solo el problema de la persona que está en esa situación, sino todo el daño que se le ha causado a la familia. Entonces, yo siempre le he dado gracias a Dios de que Dios no solo trabajó en mi vida, sino que trabajó en toda mi familia, ¿verdad? Y hoy por hoy le doy la honra y la gloria a Dios por todas estas cosas. Por eso, yo, a pesar de todas las situaciones y todo lo que he vivido, siempre he tratado de colaborar y ayudar a personas que tienen esta situación y a familiares, porque a veces uno dice, ay, ayudemos al que está en la calle. ¿Y quién ayuda a la mamá que está toda herida, toda lastimada, toda resentida por el daño y las consecuencias la que víctima, el hijo, el esposo o el nieto le han causado? Es que a veces vemos solo la posición de la persona que está vulnerable en la calle con una situación de adicción, de alcoholismo o de indigencia, pero detrás de él hay una familia, hay hijos, ¿verdad? ¿Qué pasa con esos hijos? ¿Qué pasa con esa familia que está totalmente destruida? ¿Cómo hacemos para poder llegar a de ellos y hacerles ver
de que Dios no solo va a trabajar con él de una manera diferente a como va a trabajar con ellos, ¿verdad? Entonces, yo siempre he pensado, y es algo que he aprendido, que la abstinencia es necesaria, pero el cambio es el que produce en la vida de nosotros una vida nueva, un nuevo nacimiento. Qué bueno, porque no sé si usted le pasó, Pastor Eduardo, caminando de medio lado, pero era de que se le quemaban los pies a uno. Qué cosa más tremenda, cuando andaba uno sin bañarse y los pies en carne viva, y por eso muchos usted los ve que agarran ese ritmo de caminar, porque es que andan con los piecitos, ¿verdad?, quemados de andar uno tanto tiempo sin bañarse. Verdaderamente, qué tremendo este lindo testimonio, porque vemos cómo verdaderamente, Pastor Eduardo, cuando una persona está dispuesta a cambiar, no importa la circunstancia, no importa la situación, no importa el lugar, cómo el Señor puede un día levantarlo, pero también uno tiene que levantarse, porque hay cosas, Pastor Eduardo, que mucha gente también hoy en día vuelven a caer, vuelven a resbalarse por motivos de que tal vez no se les cumplen algún deseo. Bueno, hoy mi esposita, bueno, usted sabe que hoy andamos en la embajada y nos negaron la visa, pero me la negaron no por lo que éramos nosotros, sino por el pasado mío, por los antecedentes que yo tengo. Imagínense que me salieron a relucir el año 80, hace 46 años, que había pasado con ese tiempo, que qué era lo que hice. Entonces, pero eso no nos va a quitar a nosotros a seguir adelante. Y así hay mucha gente hoy que en cualquier momento tal vez han salido de un problema y apenas con cualquier cosita, Pastor Eduardo, se quieren salir de las cosas de Dios. Hoy estamos hablando de un testimonio de los tres y de mucha gente que ha salido de la calle, en drogas, como habitante de calle, en cárcel, bueno, en muchas cosas, y hoy le damos gracias a Dios porque tenemos una fortaleza, y es que hemos puesto bien la mirada en nuestro Señor Jesucristo. Sí, así, amado hermano Pastor Felipe, amado hermano Guido. Creo que la decisión, ¿verdad?, que nosotros tomamos, una decisión genuina, y creo que lo que más ayudó, ¿verdad?, para esa decisión que nosotros tomamos es que nos dimos cuenta de la necesidad que teníamos y que tenemos y que vamos a seguir teniendo del Señor, ¿verdad? Porque, digámosle, esto es algo que viene a traer problemas hoy en día a la vida del creyente, que lamentablemente muchas veces el creyente en el camino se va llenando de orgullo, se va llenando de altivez y no se da cuenta. O sea, como dice la palabra, esas pequeñas zorras, ¿verdad?, son las que dañan los viñedos, ¿verdad? Y creo yo que eso es lo que hace, hermanos, que las personas no valoren, que las personas no se den cuenta realmente de la importancia que tiene tener una relación con el Señor todos los días. Yo un día, predicando en un centro de restauración, yo le decía a los muchachos, si usted quiere que a usted la vida espiritual le funcione, usted tiene que tener una relación con el Señor. Si usted tiene una persona, una novia, para usted poder mantener esa relación con esa persona, usted necesita comunicarse con ella todos los días. Y si puede verse todos los días, usted lo va a hacer. Es lo mismo con el Señor. Usted tiene que relacionarse con el Señor todos los días, y todos los días usted tiene que tener una cita con el Señor, amados hermanos. Que esa intimidad con el Señor es todos los días, las 24 horas. Jarito, ahora que yo lo conocía ya usted en APAG, en la cárcel, es lo que estábamos hablando. Hay momentos que la gente pues está esperando que haya alguna excusa, alguna emoción para apartarse de las cosas de Dios. Yo me acuerdo cuando una vez que fuimos a APAG, usted estaba ahí
y de APAC lo pasaron a puesto 10. Ajá, Y así cuando es. nosotros fuimos ahí a puesto 10 también, lo vimos a usted ahí. Y recuerda que yo daba testimonio a usted diciendo, vea este varón, si él no estuviera firme en las cosas de Dios, si él no estuviera puesto en la mirada del Señor, tal vez él no estuviera hoy aquí porque hubiera agarrado una excusa de que por qué, Señor, mira, ahí estaba bien, ahí estaba en ese lugar tranquilo, me pasó aquí, se aparte y se aleja. Usted tomó esa actitud de seguir al Señor tanto estando en APAC como en puesto 10. ¿Y hace cuánto salió usted también de la cárcel? Bueno, ese proceso fue un proceso bastante difícil, ¿verdad, Felipe? Pero así, para hacer un resumen, ¿verdad? Pago consecuencias de mi pasado y todo, ¿verdad? Entonces, al yo llegar ahí a PAC, ¿verdad? Pasé por diferentes lugares, ¿verdad? Entonces, pero llego a PAC. PAC es un lugar que es de justicia restaurativa, ¿verdad? Es como un centro de rehabilitación dentro de la cárcel. Tiene unas condiciones muy diferentes a los otros lugares. Y ahí pues siempre me mantengo buscando de Dios, me meto en todos los cursos, gracias a Dios ahí en ese lugar, ahí dan un montón de cuestiones de discipulados, hay un montón de cosas que el que no las agarra es porque realmente no está en nada, Felipe, porque oportunidades, vea, yo soy fiel testigo. En la cárcel llegan montones de personas a enseñar, llegan montones de personas a mostrar el evangelio del Señor, ¿verdad? Y el que diga que nunca se le ha hablado es porque realmente no quiere nada con Dios. Pero ahí en la cárcel creo que es uno de los lugares donde yo más escuché de Dios, de Jesucristo, de la Biblia, cómo aprender a interpretar un versículo bíblico, cómo aprender, cómo estudiar, cómo enseñar. O sea, yo llevé un montón de clases ahí que prácticamente fue como un instituto para mí durante todo ese tiempo. Aproveché todo el tiempo que incluso hasta saqué una carrera ahí en la universidad, ¿verdad? Aparte de otras que en algún momento ya había logrado terminar, porque eso es otra cosa, Felipe. Yo, a pesar de que estuve en adicción y todo, yo logré superar menos estudios y me dieron una beca y estudié unas cuestiones de adicciones, entonces yo soy terapeuta en adicciones. Pero estando ahí en la cárcel, yo siempre me mantuve, a pesar de que vi gente consumiendo, gente drogándose a la par mía prácticamente, noches en las que yo me desperté soñándome casi consumiendo por el mismo olor del ambiente y todo, ¿verdad? Obviamente la mente, yo entre durmiendo, en el inconsciente dormido, me imaginaba que estaba allá en los barrios del sur, ¿verdad? Donde habitualmente yo andaba pegado y yo hacía como a fumar y aquello no, y claro, eran los olores que habían alrededor de mí. Y eso, a pesar de que pasé momentos muy difíciles, que incluso hasta me enfermé, estuve muy, muy enfermo, ¿verdad? Y tuve una atención médica muy mínima, muy básica, y prácticamente yo no dormía, eran dolores increíbles por el problema de la ciática y otro montón de complicaciones que tuve en un momento dado de salud. A pesar de todas esas cosas, yo me mantuve. No le voy a decir que no me puse triste, porque sería mentiroso. Uno tiene que ser también realista. En momentos estuve muy triste, en momentos yo decía, Dios, ¿pero por qué? ¿Verdad? Pero al otro día llegaba y me levantaba y yo decía, yo sé que Dios va a hacer algo, yo sé que Dios va a hacer algo, yo sé que Dios va a hacer algo, yo no puedo darme por vencido, yo tengo que seguir adelante, a pesar de todo, tengo que seguir. Y en medio de la oscuridad, yo trataba de ver esa luz. Entonces, una de las cosas que yo estoy seguro, y Felipe y el pastor me pueden decir si, porque han pasado por lo mismo, llega uno un momento en la vida que nuestra confianza está totalmente en Dios, que a pesar de las circunstancias y de las situaciones difíciles, ya sean de salud, económicas, o en este caso, en la situación mía, que estaba como privado de libertad, que me pasaron de un lugar donde estaba en mejores condiciones, a un lugar donde dormía debajo de una cama, a la par del baño, donde se escuchaba todo lo que hacía la gente en el baño, y con problemas de salud terriblísimos. Y aún así logré mantenerme, y de un momento a otro Dios llegó y me dijeron, venga,
me ayudaron, me dieron un beneficio y hoy por hoy estoy libre de toda acusación y ya pagué, digámosle, parte de las muchas cosas que yo hice en mi pasado, ¿verdad? Qué bendición. Y pagué una de las consecuencias de mi pasado y ya quedé totalmente libre, ¿verdad? Pero yo algo que sí siempre le he dado gracias a Dios es que Él en medio de las dificultades, en medio del dolor y en medio de un montón de cosas, me dio la fortaleza para salir adelante, porque como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que así como hay situaciones en la vida, se lo voy a hacer como parafraseado, Él también nos da la salida para salir de cualquier lugar difícil, cualquier situación. Por eso yo siempre he pensado, no importa de dónde venga usted, no importa de dónde esté, no importa cuál es su condición económica, ¿verdad? Dios va a hacer de algo difícil en su vida, va a ser algo bueno para otros. Qué tremendo, Pastor Eduardo, porque va qué bonito esto, ¿verdad? Como es la obediencia, ¿verdad? Esto es parte de la obediencia. Vea cómo mi amigo, hermano Harold, estando bien en un lugar, bueno, usted entró conmigo ahí también, ¿verdad? Y Pastor Jarito, que está en sintonía, su hermana Seidy Chaverri, está también Maribel Rodríguez, les saludamos a Francia Morales y a todos aquellos que están a nivel de radio, a nivel de las páginas que están viéndonos, pero tal vez no lo están comentando, pero qué bueno porque ahí vemos la obediencia. El Señor, tal vez a Harold lo probó de llevarlo de una comodidad a una incomodidad y de ahí salió en libertad. Eso da fe y testimonio y de ahí yo me agarraba de los muchachos para llevarle, le digo, vea Harold, recuerda Harold, estando aquí, llegó allá y después de ahí, mire, el Señor le dio la libertad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en un proceso de estos lindos, ¿verdad? En el Señor ya bien cimentados, bien fortalecidos, nosotros lo único que tenemos que hacer es ser obedientes y confiar en el Señor. Eduardo. Sí, amado hermano, vea, dice acá ese mismo versículo A que primero dice que de modo que si alguno está en Cristo, ¿verdad? Pero después dice nueva criatura es. Para nosotros poder mantenernos firmes, ¿verdad? Podemos mantenernos, como lo decía el amado hermano Harold, ¿verdad? Esa vivencia que él tuvo, el después de estar ahí en puesto 10, ¿verdad? Que gracias al Señor, cuando estaba allá en Costa Rica, algunas veces pudimos entrar ahí a puesto 10, con el hermano Felipe también entramos allá a puesto 10, ¿verdad? Es necesario, ¿verdad? Que nosotros tengamos esa parte, ¿verdad? En el cambio que nosotros hacemos, tengamos esa parte de que seamos una nueva criatura. Porque qué difícil sería para poder una persona mantenerse firme, seguir cayendo en ese error, ¿verdad? Que quizás muchas personas caen. Yo he mirado, ¿verdad? Personas que por acoplarse a grupos, por acoplarse a algunas personas o acoplarse incluso a la sociedad, empiezan a hacer cosas que en mi pensamiento, ¿verdad? Creo que realmente no le agradan a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que mantenernos siempre haciendo las cosas que Dios nos manda hacer. Lamentablemente muchas veces las personas no lo hacen, hermanos, por no desagradar a familiares, no desagradar amigos, no desagradar a personas que conocen. Pero ¿qué tal, digamos, en el caso de mi hermano Guido, cuando lo pasaron allá a ese otro lugar, ¿verdad? Él se hubiera dejado influenciar por ese otro núcleo, ¿verdad? Que ya no era el núcleo ahí en APAC, ya no era ese tiempo ahí, ¿verdad? De restauración. Difícilmente hubiera podido ver
las bendiciones y las maravillas que el Señor está haciendo en la vida de él. Así como igual lo hemos podido ver, el amado hermano Pastor Felipe, ¿verdad? Y este servidor, si yo me hubiera dejado influenciar por la calle, me hubiera dejado influenciar por los llamados amigos, por las personas que conocía, incluso en ese tiempo hasta por familiares, yo no podría estar viendo las cosas que hoy en día estoy viendo de parte del Señor para mi vida, ¿verdad? Para mi familia, para mis hijos. Es importante eso, tener ese verdaderamente, ese nuevo nacimiento, ¿verdad? Y ser verdaderamente esa nueva criatura, hermanos. Porque ese capítulo habla de reconciliación. Ahí Pablo en su carta habla de esa reconciliación y en verdad que si nosotros no nos reconciliamos con el Señor verdaderamente de todo corazón, ¿verdad? No solo de labios, de boca, no solamente aquí, no, como esta nueva criatura, por eso ahí le recalco lo que dice, ¿verdad? De modo, dice primeramente, de modo que si alguno, no dice todos, que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ya nosotros somos criaturas nuevas, ya ese pasado de tantos años, bueno, hacemos un resumen también porque siempre lo comentamos, el pastor Eduardo y mi persona. Yo también fui 20 años a indigente andando en las calles, todo hediondo, todo sucio, durmiendo a la orilla del cementerio, 11 años en la cárcel, recibí balazos, puñaladas, fumé pastillas, marihuana, cocaína, piedras, cine, cemento, bueno, cartón lleno, intentos de suicidio, homicidio. En verdad que hasta que un día, Jarito, yo tuve una reconciliación con el Señor. Hasta un día dije, hasta aquí nomás, ya me cansé de este camino, ya no quiero ser ese hombre, ya no quiero ser esa persona que hacía daño a la sociedad, aparte de la sociedad, la familia, aparte de la familia, mi persona misma. Entonces usted tomó, igual que el pastor Eduardo, una reconciliación y se empezó a hacer esa nueva criatura en Cristo. Hoy le damos gracias a Dios de que usted hoy se ha reconciliado con el Señor, anda en sus caminos, le sirve al Señor. Y qué bonito de qué le podemos decir a esa gente que tiene hijos, que tal vez están en las cárceles, que tal vez andan en la calle, tal vez están como el papá o la mamá, llamémoslo así, del hijo pródigo, esperando tal vez cuando un día el hijo salió de su hogar y tal vez hoy lo está esperando, asomándose a la puerta, a la ventana, esperando cuándo va a llegar ese hijo restaurado. ¿Qué le podemos decir a esas padres, a esas madres, que verdaderamente sí hay una oportunidad, sí hay un momento que pueden ver a ese hijo, pero cuando ese hijo tenga una reconciliación con Dios? Sí, todos desearíamos que las cosas fueran más diferentes, ¿verdad? Pero es importante y es necesario saber de que Jesucristo es la persona que va a restaurar nuestras vidas, puede restaurar nuestra familia, pero lo más importante es que tenemos que reconciliarnos cada uno de nosotros con el Señor, tanto la familia, ¿verdad? Y siempre poner nuestra confianza en Él, que a pesar de que aquella persona, aquel hijo, aquel papá o aquel hermano están en una situación difícil, ¿verdad? Yo tengo que salir adelante, poner eso en manos de Dios, no perder la esperanza, seguirme esforzando para salir adelante y cuidar esa relación con Dios. ¿Por qué? Porque en el camino muchas veces cuando no vemos la respuesta, cuando no vemos los cambios, en este caso, pues como es otra persona, ¿verdad? Y la relación de Dios con nosotros es algo personal y es muy íntimo, no podemos pretender de que lo que nosotros hagamos, ¿verdad? Por eso la otra persona tenga que cambiar, porque es una decisión propia. Pero el trabajo de nosotros es confiar en Dios, creer en Dios, que Él es nuestro Señor, que Él va a hacer algo. Tal vez nosotros no lo entendamos en un momento específico de nuestra vida, pero sabemos de que Dios todas las cosas se las hace bien, ¿verdad? Y muchas veces Dios, en medio del dolor y en medio del sufrimiento, usa situaciones difíciles en la vida para que nosotros podamos acercarnos a Él, ¿verdad? Entonces, hoy por hoy, lo que yo
sí le digo a la familia y a esas personas que tienen ese familiar o esa persona en una condición difícil o de privado de libertad, ¿verdad? Es que no pueden dejar de tener su mirada puesta en Jesús, porque Dios y Jesús es el que nos da esa esperanza, es el que nos da ese aliento de vida, es el que nos da esas nuevas fuerzas, porque la misma palabra dice que vengan a mí todos los que están, ¿qué? Cansados y cargados. Cansados. Todos los que estén cansados, ¿cansados de qué? De luchar, cansados de orar, cansados de ir a la iglesia, cansados que ya no pueden más, vengan. Por eso es que el Señor nos dice, vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, yo los voy a hacer descansar. ¿Dónde es que descansamos nosotros? Nuestra confianza debe estar puesta en nuestro Señor Jesucristo. Nuestra confianza debe estar en Él. Nuestra mirada, como cuando Pedro estaba en medio del mar, quitó la mirada de Jesús y ¿qué le pasó? Empezó a hundirse. No podemos quitar la mirada. ¿Por qué? Porque en el momento que quitemos la mirada, nuestra vida puede empezar a ponerse en arena movediza. Pero el Señor siempre va a estar ahí para apoyarnos, el Señor siempre va a estar ahí, Él no es nuestra roca, Él es nuestro castillo, es nuestro refugio, es nuestro Salvador, y en Él es donde tenemos la esperanza. Y yo siempre he dicho, y tengo una frase muy vacilona, ¿verdad? Que yo digo que yo estoy bendecido, prosperado, pero la estoy pulseando. Amén. Porque hay que pulsearla todos los días. ¿Por qué? Porque las situaciones, todo lo que tenemos a nuestro alrededor, el entorno, hoy las redes sociales están llenas de pornografía, todo está sexualizado, todo es dinero, todo es fama, todo es cuestiones que nos producen placer. Entonces, uno como creyente y uno como persona tiene que cuidarse y no perder esa mirada, no perder la vista, pero ni un segundo de donde está nuestra esperanza, que es en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Pastor Eduardo, ya casi nos termina el tiempo, un resumen de lo que hemos hoy pues hablado, y también para que usted haga esa oración para aquellas personas que hoy tal vez se quieren aceptar a Cristo, se quieren reconciliar, y que sea hoy Dios haciendo la obra en cada uno de nosotros, ¿verdad? Como siempre lo hemos hecho. ¿Qué les puede decir usted a esas familias también que tienen esos hijos, familiares, en los cárceles, en los centros, en lo que nosotros lo vivimos, ya que los tres fuimos personas también habitantes de calle, y vemos aquí, tenemos un programa especial lindo que se llama He decidido seguir a Cristo. Andamos compartiendo el evangelio en las cárceles, en los radios, en parques. Fuimos a las cárceles allá de Honduras, Salvador, en Nicaragua. ¿Y qué le podemos pedir al Señor? Mire, ¿qué más le podemos pedir al Señor? Cómo Él nos ha cambiado, nos ha restaurado, y hoy con la bendición de llevar esas buenas nuevas. Amén, amén, amado hermano pastor Felipe. Bueno, decirle verdad a todas las familias, a todos aquellos que quizás ya han perdido la fe, ¿verdad? Quizás ya han perdido la esperanza en aquel padre, en aquel hijo, en aquel hermano, en aquel vecino, en aquella persona que está en una condición de pecado, en la que quizás usted lo ha visto residir una y muchas veces. Déjeme decirle algo, que el Señor, Él siempre está a la puerta. Él siempre está esperando a que alguien le abra su corazón, y esto no es del que quiere ni del que corre, sino el que el Señor tiene misericordia. Por eso, no deje de orar por ese familiar, no deje de orar por esa familia. Y usted que está conectado ahí, si usted quiere hacer esta oración que yo voy a hacer, quizás esta es la primera vez que usted sintoniza este programa y ha sentido que Dios ha hablado a su mente, a su corazón. Yo quiero que usted repita esta oración conmigo, y si usted es una persona que se ha apartado y quiere reconciliarse el día de hoy, también lo vamos a hacer, y puede comunicarse con cualquiera de nosotros al privado, puede comunicarse,
Y créame, queremos orar por usted, queremos apoyarlo, queremos ayudarle para que usted también pueda tener una vida diferente. Padre Celestial, en esta hora, Señor, yo te recibo como mi Señor y mi suficiente Salvador. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Señor, perdona mis pecados, me arrepiento de todos mis pecados. Y dígale también, Señor, yo me reconcilio contigo, sé que he hecho las cosas mal, sé que quizás me he apartado en algún momento, Señor, pero perdona, no borres mi nombre del libro de la vida para que cuando tú vengas yo me pueda ir contigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero decirle que este sábado 27 de junio, si Dios lo permite, estaré en el Templo Cristiano Tierra Bendición con mi linda esposa en una vigilia de 5:30 a 10:30 de la noche, allá en San Rafael Abajo, frente donde quedaba antes del Gran Parqueo, a la par de Importadora Monge. Nos invita el pastor Antonio Ichelen Chavarría, donde estaremos compartiendo parte de testimonio también de mi esposa y el mío, y una poderosa palabra en esa vigilia. Y qué bueno es el Señor, este sábado 27 de junio, que ha invitado. Si vive cerca, pues es totalmente gratis, ahí estaremos. Bueno, mi amado pastor Eduardo, qué bendición, ¿verdad? Hoy, este lindo programa, como siempre, todos los lunes. ¿Qué le puede decir usted hoy a Jarito? Bueno, amado hermano, siervo del Señor, ¿verdad? Sabemos que lo que el Señor está haciendo es grande, es poderoso. Sabemos que lo que el Señor tiene para su vida es aún mayor, ¿verdad? Son, como decir, los primeros frutos, ¿verdad? Que va recogiendo de muchos, que ya ha recogido, pero créame que el Señor va a hacer algo aún mayor. Y quizás, no sé si este es el programa indicado para esto, pero créame que lo que usted le ha estado pidiendo al Señor, ya el Señor ya lo tiene preparado para su vida. Así que prepárese, recíbalo, siga avanzando y tome esa puerta porque es del Señor. Bendiciones, hermano. Muchas gracias. Jarito, un minuto, ¿qué le puede decir usted también a la audiencia de su vida, cómo Dios nada más lo cambió? ¿Qué le puede decir a las familias? ¿Cómo se siente hoy usted en esa nueva criatura en Cristo Jesús? Bueno, así para hacerlo muy corto, hoy más bien, y siempre lo comparto con mucha gente, tengo más de lo que yo creo que me merezco. Dios me ha bendecido de una manera extraordinaria. Y no estamos hablando de dinero, ¿verdad? Porque realmente, pues, gracias a Dios yo trabajo y Dios me bendice con el trabajo, pero Dios me ha bendecido más de lo que yo necesito, ¿verdad? Me ha bendecido con una familia diferente, con un papá diferente, con una mamá, con hermanos. Tengo una familia totalmente restaurada, y yo creo que ese es el mejor regalo, y creo que esa es la mayor bendición que Dios me ha dado. Tener una familia con la que puedo contar en los momentos difíciles, tener una familia que cree en mí, que tengo una familia que ve lo que mucha gente en algún momento no vio, ellos sí lo vieron, ¿verdad? Y yo le doy gracias a Dios, y por eso siempre he dicho que tengo más de lo que yo me merezco. Qué bueno, bueno, mi hermano pastor Eduardo, ya se nos fue el tiempo. Agradecerle la compañía como compañero y director también de este lindo programa, como mi esposa y como este humilde servidor, que somos los coordinadores y los directores de este lindo programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Bendiciones para todos, que el Señor los bendiga grande y poderosamente. Linda tarde. Bueno, se nos fue el tiempo. Bueno, Jarito, muchas gracias también por habernos acompañado en esta linda tarde. Amén, amén. Muchas gracias. Bueno, gracias, Felipe. Dale gracias al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo por una oportunidad más, un lunes más. Recordando que pueden compartir este lindo programa. El próximo lunes nos vemos a las 2 de la tarde, si Dios lo permite, con este lindo programa que sabemos de que muchas personas pues lo ven, tal vez por el tiempo y todo esto, pero a través
del día lo van viendo y compártanlo, porque esto puede cambiar una vida, esto puede cambiar una familia, con el testimonio de que sí se puede. Lucas 1:37 dice que para Dios nada es imposible. El próximo lunes estaremos a las 2 de la tarde. Darle gracias a Andy Jr., al papá Andy, a Rebequita, que son los encargados aquí de Radio Costa Rica 830 AM, los compañeros que están también en los programas. Los bendecimos y darle gracias al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo por habernos traído. Y a partir de hoy, lo único que tiene que decir: he decidido seguir a Cristo. Que Dios les bendiga. Amén. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante